Entonces, ayer, sí. Bueno, estas últimas clases hemos estado estudiando la fórmula de Laplace, ¿cierto? La transformada de Laplace. En la transformada de Laplace uno puede ver de una primera fórmula en la fórmula de traslación, ¿cierto? Que es la transformada de la exponencial de AT de F va a ser igual a la transformada de Laplace, pero trasladada. Es que para todo S para el cual S menos A va a existir. Una traslación que debemos acordarnos. Y también entonces vimos, también conocemos ciertas transformadas de Laplace, como la transformada del seno, ¿cierto? Y considerando esta transformada puedo encontrar su trasladada, que va a ser exponencial por el seno, que va a ser dada de esa forma. Bueno, acá hay otro ejemplo de traslación, ¿cierto? Puedo conocer la transformada de Laplace de t, ¿cierto? Y tengo esa de esa forma. También vimos, bueno, esto es un recuerdo de varias clases atrás. Esta es la derivada de la transformada, ¿cierto? Y quiero llegar a acá. La función Heaviside. La función Heaviside o función escalón que se le llama también, ¿cierto? Va a estar definida en todos los reales, pero va a valer 0 para los t menores que 0 y 1 para los t mayores igual que 0. Así que el gráfico de la función sería así. Y bueno, esta función obviamente no es continua en el 0, ¿cierto? Pero tiene un salto, tiene ese salto, solamente ese. Y este se llama la función de Heaviside. Y entonces podemos definir la función HA de t como la traslación. Por eso estamos viendo la transformada de Laplace de la traslación. ¿Ya? Donde HA de t va a valer 0 para los t menores que a y va a valer 1 para los t mayores que a. Así que ahora nuestro gráfico va a ser escrito así. Ya, aquí está el 0, ¿cierto? Considerando que a es positivo, entonces va a ser 0 para todos los valores menores que a y va a valer 1 para todos los mayores que a. Y aquí el dibujito tiene que ser 1 es para a, así que este es cerrado aquí y aquí es abierto. Ahí, ¿cierto? Vale 0 para los t menores que a. Sí. Es el mismo dibujito de acá. Tiene que estar abierto abajo y completo aquí arriba, ¿cierto? Es igual, solamente que se hace una traslación. Entonces, si el A vale 0, H sub 0, entonces va a ser igual a la función Heaviside que definimos al principio. Entonces, lo único que hace es que la función h de a va a tener un salto en t igual a. Bueno, dice, una aplicación, ¿viste? De donde podemos pensar en una función de Heaviside es cuando tenemos un fenómeno que se prende o se apaga en un tiempo dado. Usualmente en parámetros A positivos. Claro, por ejemplo, no, aquí hay un autito, ¿cierto? El auto no está en movimiento, así que va a ser 0 y en algún momento empieza a andar. Entonces hay un salto, ¿cierto? Y tiene una cierta velocidad constante. O va a depender de qué velocidad y entonces va a depender de la fuerza, entonces voy a multiplicarla la función Heaviside por la función que voy a determinar. ¿Ya? Y entonces eso puede pasar. O sea, lo que hace es la función Heaviside es que está en reposo, vale 0 y en algún momento va a pasar algo. Ya, o sea, aquí está así, ¿cierto? Y aquí está. Eso es lo que ayuda a entender lo que pasa en la Heaviside. Y una aplicación más matemática, ¿cierto? Es que podemos escribir una función que está escrita por partes, en este caso t menor o igual que 2,
t entre 2 y 5 y t mayor que 5, por ejemplo, en una sola expresión, usando la función Heaviside. Y entonces va a estar dada, bueno, aquí hay tres saltos, ¿cierto? Entonces voy a tener esta la función final. No sé si queda claro porque en realidad de esta forma vamos a usar la función Heaviside. ¿Se entendió ayer cómo se hacía esto? Sí, profe. Ya, súper. Entonces no voy a entrar en detalles. Bueno, acá está la explicación. Y entonces, la preposición la que vamos a usar es que la transformada de Laplace, la función Heaviside por una cierta función trasladada va a ser igual al exponencial de menos a s por la transformada de Laplace. Ya, entonces así podemos escribir, tenemos una exponencial de menos a s por cierta transformada de Laplace, voy a decir, esta es una combinación de Heaviside con una función. O si tengo la función con una Heaviside, esta va a ser la transformada de Laplace de esa función. Eso vamos a poder usar para resolver nuestras ecuaciones diferenciales. Y más que nada en eso nos estamos dirigiendo. Es decir, la Heaviside por la función es la transformada inversa de esto. Esto es lo mismo que el anterior, ¿cierto? Solo que le aplicamos transformada a la menos 1, ¿cierto? Para despejar el Heaviside por la función. Bueno, y acá hay un ejemplo. Quiero calcular eso. Y me da, ¿cierto? Va a ser la exponencial de menos S3S, ¿cierto? Por esto de aquí, esa es la transforma de Laplace. Entonces lo que dice es que esta es la parte Heaviside, ¿cierto? Y entonces tengo que estudiar y ver qué cosa es esto de aquí. Entonces veo 1 partido por ese cuadrado es si cuando tengo ese cuadrado más algo, ¿cierto? Es de forma seno y coseno, y me doy cuenta que este es con el A y este es con el S. Aquí tengo constante, así que debería ser seno, ¿cierto? Y entonces me queda, esta es la transformada de Laplace del seno por A. Igual me falta un 2 aquí, así que coloco un 2 arriba y otro abajo. Me queda la transformada del seno por el exponencial partido por 2. Y entonces el exponencial lo que hace es que es la Heaviside, ¿cierto? Y entonces hago la traslación aquí. Entonces mi función sería esta de aquí. Falta un medio, ¿no? Claro. Eso. Entonces, bueno, ahí está el luz medio de la Heaviside por ese valor. Y bueno, eso es lo que vieron ayer, ¿cierto? Sobre la función Heaviside. Entonces la función Heaviside es la función que hace un salto. Ay, perdón. Hace un salto o una cantidad finita de saltos. Si tengo una función, ¿cierto? Escrita por ramas, entonces la función Heaviside la puedo escribir como una combinación de esas funciones. Ahora lo que vamos a ver es la función delta de Dirac, que está muy asociada a la Heaviside. Así que por eso vamos a recordarla aquí, por si acaso hay dudas. Vamos a marcar aquí. Entonces la función Heaviside en A, ¿cierto? Va a ser la función Heaviside trasladada en A. Entonces va a valer, este es el valor de A, ¿cierto? Y entonces vale 0 para los t menores que A y vale 1 para los t mayores que A y vale 1 también en A. Así que aquí queda cerrado y aquí queda abierto. Esa es la función Heaviside, ¿cierto? Como la vimos recién. Y entonces, bueno, aquí recordamos todo lo que estamos viendo, que
la transformada de Laplace de la Heaviside trasladada, esta va a ser la exponencial de menos a s por la transformada de Laplace. Y entonces, en particular, si f vale 1, ¿cierto? Puedo calcular la transformada de la Heaviside solamente, ¿cierto? Y entonces eso va a ser la exponencial de menos a s por la transformada de 1, y la transformada de 1 es 1 partido por s. Entonces la transformada, como muy grueso. La transformada de Heaviside en a de t va a ser igual a la exponencial de menos a s partido por s. Bueno, ahí está escrito, pero acá va a estar escrito más en conjunto. ¿Ya? Que tenemos la transformada de Laplace de la Heaviside solamente. Y entonces vamos a considerar y definir la función delta de Dirac como lo que sigue. Consideremos esta función. Fn de t igual a n medios por una Heaviside menos otra Heaviside. ¿Qué está diciendo aquí? Está como medio complicado solamente de entender. Entonces, a ver, vamos a poner negro. Ahí está el dibujo, pero lo vamos a hacer de a poquito. Entonces, si consideramos f de 1, f1 de t, eso va a ser igual a 1 medio por la Heaviside en, vamos a considerar t0 en t0 menos 1. Estoy solo traduciendo para n igual a 1. De t menos h de t sub 0, 0 más 1 en t. Es decir, yo quiero la Heaviside en t sub 0 menos 1. A ver, supongamos que aquí está t sub 0. Entonces aquí está t sub 0 menos 1. Y aquí está t sub 0 más 1. Lo que está diciendo aquí es que voy a considerar esta Heaviside. Vamos a graficar esta Heaviside, t sub 0 menos 1. Entonces t sub 0 menos 1 es... para los menores que t sub 0, está muy derecho. Es 0, ¿cierto? Y para los mayores que t sub 0 vale 1. Y aquí vale es abierto y aquí es cerrado. Ese es este. Y ahora vamos a hacer t sub 0 más 1. T sub 0 más 1 no, me olvidé escribir la recta. Es esta recta y esta recta. Ahí y aquí. Ya, entonces, si yo hago la diferencia entre las dos. 0 menos 0 me da 0. Y 1 menos 1 es 0. Así que todo este intervalo de aquí es 0 y todo este intervalo de aquí es 0. ¿Cierto? La azul es esa. Entonces, creo que hay que hacer otro gráfico, porque si no vamos a colapsar ese gráfico. Y entonces, dijimos que este era T0, este es T sub 0 menos 1 y este es T sub 0 más 1. ¿Cierto? Si yo hago esta diferencia, entonces me da, en los ceros me da 0 y en t sub 0 más 1, los dos son iguales, así que también es 0. Es decir, en t sub 0 menos 1
todo esto de aquí, bueno, vamos a hacer más grueso. Esto de aquí es 0 y de aquí para acá también es 0, ¿cierto? Y en t sub 0 menos 1 y t sub 0 más 1, fíjense que si yo hago la diferencia, el rojo es 1 y el azul es 0. Así que 1 menos 0 es 1. Lo estoy multiplicando por un medio. Entonces aquí vamos a considerar un medio. Y entonces t sub 0 más 1 va a valer esto. Y aquí tengo estos valores así. Esta es F1 de t. Como hago la diferencia entre dos Heaviside, ¿cierto? Entre dos Heaviside, en la primera Heaviside es la roja, la segunda Heaviside es la azul, ¿cierto? Y si yo hago la diferencia, entonces cuando son iguales se hace 0, y cuando es distinta me da el valor 1, pero estoy multiplicando por un medio, así que me queda un medio. Ese es F de 1. Ahora, dice Fn, así que, ¿cómo sería F2? F2 de t va a ser igual a un medio. Ah, no, no es un medio. Es 2 medios. 2 medios de h de t sub 0 menos un medio de t menos h t sub 0 más un medio de t. Entonces, f de 2, vamos a sacar el 2 partido por 2 porque es 1, ¿cierto? Entonces, f de 2 es eso. Entonces, vamos a tratar de graficar de nuevo. Mis dos grafiquitos. Bien. Entonces, tengo ahora t sub 0. Voy a poner aquí t sub 0 menos 1 y aquí tengo t sub 0 menos un medio. Estos son más. Y es t sub 0 menos un medio y t sub 0 menos 1. Es un poquito más grande porque se ve, ¿cierto? Aquí tengo t sub 0, t sub 0 más un medio y t sub 0 más 1. T sub 0 menos un medio y t sub 0 menos 1. Entonces, vamos a graficar. Nuevamente, este va a ser, no, rojo. Entonces, ht sub 0 menos un medio es que vale 0 hasta aquí y vale 1 acá. Y el azul, que va a ser este de aquí, dice que en t sub 0 más un medio va a valer 1. Y de aquí para allá vale 0. Entonces, lo que me está diciendo es que si yo hago la diferencia entre estas dos, a ver si hago la diferencia en estas dos, ¿cierto? Hasta aquí son las dos iguales, t sub 0, así que va a ser 0. Perdón. Y para los t sub 0 más un medio, los dos son iguales, así que también va a ser 0. Y aquí vale 1, así que me queda ese de ahí. Entonces, esto vale 0 y esto me queda ahí. Perdón.
Entonces, vamos a ver qué está pasando. Vamos a tratar de identificar lo que está pasando con los gráficos. Bueno, esto no tiene mucha relevancia, ¿cierto? Lo único que va a ir corriéndose, ¿cierto? Pero lo importante son los verdes. Este va a ser F2 de T. ¿Cuál es la diferencia con F1? Es que fíjense que en F1 está más bajo, ¿cierto? Está más bajo, está en un medio. Y además es más ancho. Tiene una distancia de 2, ¿cierto? Esa es la distancia entre esos dos. En cambio, acá la distancia va a ser 1 y está en una altura 1. ¿Ya? Si hacemos F3, yo creo que ya con el F3 ya uno puede identificar mejor lo que está pasando. Eh, F3 de T va a ser igual a 3 partido por 2 por H de T sub 0 menos 3 medios de T menos H T sub 0 más 3 medios de T. Creo que es así. Vamos a ver. Ah, es 1 partido por F. Me parece raro. Entonces, 1 partido por 3. 1/3 y 1/3. Es n medios, ht menos 1 y ya. Entonces, vamos a hacer todo el mismo trabajo. Entonces, vamos a graficar los dos nuevamente. Primero me sirve para graficar el segundo, pero analizamos el segundo gráfico. Entonces, vamos a hacer este. Y necesito definir. Entonces, bueno, aquí tengo T sub 0. Vamos a poner T sub 0 más 1/3 nomás porque no hay mucha información. T sub 0 menos 1/3. Entonces, este Heaviside, ¿cierto? Va a ser en rojo. Para los T sub 0 menos 1/3 es 0. Y para los T mayores que 1/3 es 1. Vale eso, vale aquí y este vale 1. En el otro Heaviside, dijimos que siempre va a ser azul. Entonces vale 0 hasta aquí y después vale 1 hasta acá. Bueno, mi recta no quedó tan recta. Ahí. Entonces aquí es abierto y aquí es cerrado. Entonces aquí tengo T sub 0, T sub 0 menos 1/3 y T sub 0 más 1/3. Entonces, aquí los dos son iguales, ¿cierto? Así que me va a dar 0. En este sub 0 más 1/3, los dos son iguales, así que me da 0. Y en estos dos, intermedio de estos dos, son diferentes. 1 menos 0 es 1. Pero por 3 medios, aquí está el 1 y acá va a estar el 3 medios. En 3 medios va a valer esto de aquí. Bueno, mi gráfico no está muy bien en realidad. No va a ver la diferencia con los otros. A ver, vamos a hacer. Entonces, este es T sub 0, T sub 0, y aquí va a ser T de sub 0 más 1/3. Este aquí es T sub 0 menos 1/3. Y acá va a ser 3 medios.
Entonces, como les decía, de aquí para acá va a ser 0, de aquí para acá va a ser 0, y aquí va a ser, estoy chueco. Ya, es. Y entonces estos son cerrados aquí, de aquí son. Bueno, si no se nota, lo puedo decir. Esto, la distancia de aquí es 2/3. Fíjense, lo vamos a hacer más chiquitito. Más pequeño. Ahí. Entonces, en el primer caso, tengo una distancia 2, ¿cierto? Y está en altura 1 medio. Después tengo una distancia 1 y está en altura 1. Ahora tengo una distancia 2/3 y está en altura 3 medios. Así que en realidad, lo que me está pasando aquí, ¿cierto? Es que mi función fn va a ser de esta forma. Aquí hay unos errores de notación. Esto tiene que ser t sub 0. Después lo explico en rojo. No es pi, es t sub 0. ¿Cierto? Porque estamos hablando de t sub 0. Entonces, va a valer 0 entre menos pi, en menos infinito, y t sub 0 menos 1 partido por n. Va a valer n medios en ese intervalo y va a valer 0 en ese intervalo. Es decir, si se fijan, es lo que está pasando aquí. Ya va a valer distinto de 0 en el intervalo t sub 0 y t sub 0 menos 1 medio, t sub 0 más 1 medio, t sub 0 1/3 y t sub 0 más 1/3. O t sub 0 menos 1 partido por n y t sub 0 más 1 partido por n. Y esto va a ir aumentando, ¿cierto? Pero va a ir también disminuyendo. Es decir, podemos graficarlo así. Lo vamos a tratar de graficar todo junto en una misma gráfica. Estamos haciéndolo con verde, así que lo vamos a hacer con verde. Entonces, va a valer 0 aquí, que vale 0 acá, y vale 1 aquí. Vemos que este vale, el primero es 1 medio, ¿cierto? Después, el otro va a valer aquí, ahí, ¿cierto? Y vale, ¿verdad que aquí yo tengo cuadritos? Me van a ayudar más. Entonces, vamos a hacerlo con los cuadritos. Ver. Va a valer 0 de aquí hasta aquí. Va a valer 0 de aquí hasta aquí, ¿cierto? Y va a valer 1 y hasta aquí. Después va a valer 0 de aquí hasta aquí, va a valer 0 de aquí hasta aquí, y va a valer 1, hagámoslo ahí, ahí está. Después va a valer azul, ya se me está juntando todo, y me va a quedar aquí. Y vamos a considerar el negro. El negro va a ser de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí. Y bueno. Entonces, si se fijan, bueno, todos los colores son gráficos de distintas funciones. Entonces, vamos a suponer que este es F1, este es F2, este es F3, este es F4. Entonces, si yo voy aumentando con el n, lo que va a pasar es que va a ser siempre cada vez más 0, ¿cierto?
y la altura va a aumentar y el intervalo que va a ser la distancia de esta recta horizontal va a ser cada vez menor. Eso. Entonces, eso es la función delta de Dirac. La función delta de Dirac en realidad no es esta. Es cuando el n tiende a infinito. ¿Ya? Es la función límite de estas funciones fn. ¿Qué pasa si yo hago tender el n a infinito? ¿Dónde está mi gráfico? ¿Qué pasa si yo hago tender esto, el n a infinito? Entonces lo que va a pasar es que me va a quedar, si yo voy a tender el n a infinito, ¿cierto? Entonces lo que pasa es, tengo la recta aquí, que no quiero esa recta, quiero una más chica. Entonces voy a tener la recta aquí, ¿cierto? Va a ser casi cero en todos los valores. Casi cero en todos los valores. Pero en t sub 0, ¿cierto? Porque ese es el valor que me voy aproximando. En t sub 0 no vale 0, sino que vale un valor por acá arriba. Vamos a poner que acá está el infinito. Esa es mi función f de infinito. Vamos a llamar f algoritmo. Que es cuando el n tiende a infinito, es esta función de ahí. Es como, y después ¡pum! Sale un puntito, y sí. Bueno, ¿dónde vemos una función de delta de Dirac? Cuando está en el hospital, ¿cierto? Y ven el corazón. Está todo cero y después, cuando suena el pulso del corazón. Y después sigue en cero. Después, de nuevo. Y que pareciera que hubiera una recta aquí, ¿cierto? Pero no lo hay. Es solo una, porque es tan diminuto, no quiero entrar de punto. Vamos a poner que es esto. Hay más que no tengo 8, pero no importa. Vamos a poner, este es el punto. Uno piensa que hay una línea, ¿cierto? Pero en realidad no es, porque es tan rápido que va de 0 hasta ahí que, bueno, la imagen aparece una línea, pero en la función de impulso va a 0 y llega a un punto ahí y después vuelve. Así que esta es como una línea imaginaria. Uno lo ve en los monitores del hospital, por ejemplo. Esa es una aplicación de una función impulso de Dirac, delta Dirac. Bueno, aquí la tengo dibujada. La presencia de delta A, miren, fíjense, aquí dice delta T sub 0, es el límite, no es F moñito, sino delta T sub 0. Delta de T sub 0. Esa es la delta de Dirac, que es el límite de las funciones f. Entonces, dice la acción de una fuerza instantánea en el sentido que se ejerce en un lapso infinitesimal de tiempo, de una magnitud total igual a una unidad de fuerza. Eso va a ser mi delta de Dirac. Así se debe entender ahora en ecuaciones diferenciales la delta de Dirac. Entonces, proposición, sea t sub 0 igual a c mayor que 0, entonces, ¿cuál es la transformada de Laplace de la delta de Dirac? Dice que es exponencial de menos t sub 0 n. Y entonces, bueno, vamos a calcularlo. Con azul. Entonces, acuérdense que delta t sub 0 es el límite cuando n tiende a infinito
de los Fn de T sub 0. Así lo definimos acá. Fn de T, perdón. Fn de T. T sub 0 está fijo. Es decir, es el límite cuando n tiende a infinito de n medios de h de t sub 0 menos 1 partido por n t menos h de t sub 0 más 1 partido por n. Esa es la función. De nuevo, tenemos que ver los fn de t es esto, ¿cierto? Y el delta t sub 0 es el límite. Entonces, tenemos que calcular la transformada de Laplace de eso. Entonces, ¿cuál es la transformada de Laplace? La transformada de Laplace de delta de t sub 0. No, esa es la transformada de Laplace del límite cuando n tiende a infinito de n sobre 2 de h t sub 0 menos 1 medio t menos h de t sub 0 más, no es 1 medio, es 1 partido por n, 1 partido por n. El límite, la transformada de Laplace es una transformación lineal, ¿cierto? Bien definida, así que el límite puede salir afuera. La transformada de Laplace. Esto es constante con respecto a la transformada. Depende del límite, así que también lo vamos a dejar afuera. N sobre d h de t sub 0 menos 1 partido por n menos h de t sub 0. Bueno, pero la transformada lineal, así que va a ser ds menos la transformada de h de t sub 0 más 1 partido por n. Y ahora tenemos que volver a nuestras diapositivas iniciales y acordarnos y ver, aquí está. La transformada de Laplace del Heaviside es esta de aquí, exponencial de menos AS partido por S. ¿Ya? Exponencial de menos AS partido por A. Entonces, la transformada de esto va a ser límite cuando n tiende a infinito, n medios de, esto es la exponencial de, este es el A, t sub 0 menos 1 medio, 1 partido por n, S partido por S. Menos, y esta va a ser la exponencial de t sub 0 más 1 partido por n partido por s. S. Y ahora tenemos que calcular el límite. Ah, ya entendí. Ya. ¿Profe? Sí, ¿No tendría que ser negativo? O sea, menos, entre paréntesis, t sub 0 menos... sí, verdad. Menos A. Gracias. Esto va a ser menos eso. Me falta un paréntesis igual. Ahí. Menos eso. Muy bien. Entonces, esto va a ser igual a límite cuando n tiende a infinito, de n partido por 2, exponencial de menos t sub 0 s, menos por menos más, exponencial de 1 partido por ns, ¿cierto? Ahí. Bueno, tienen el s abajo a los dos, así que los voy a juntar. Menos exponencial de menos t sub 0 s por exponencial de menos por más o menos, menos
1 partido por n es. Bueno, estos son iguales, así que los voy a factorizar. Y fíjense que esto no depende de n, así que lo voy a dejar aquí afuera. Exponencial de menos d sub 0 s partido por s, que tampoco depende. Bueno, el 2 tampoco depende. El 2 no está ahí, ¿cierto? No hay 2. No hay ese tampoco. Entonces, esto es el límite cuando n tiende a infinito de n exponencial de s partido por n menos exponencial de n por exponencial de menos s partido por n. Ese es el límite. ¿Cierto? Factoricé por eso. Eso está aquí afuera. Por ese y por ese. Acá está. ¿Cierto? Y entonces me queda el n, lo voy a multiplicar y me queda esto y me queda esto. Ya, bien. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiende ese límite? Mm, Bueno, aquí está hecho. Da 2S, dice usando la regla del L'Hopital. ¿Por qué usando la regla del L'Hopital? Porque fíjense que esto de aquí, el n tiende a infinito, ¿cierto? Y este n tiende a infinito, entonces esto tiende a 0. La exponencial de 0 es 1. ¿No? Y acá, bueno, esto tiende a 0 y el exponencial tiende a, se hace chico el exponencial, esto tiende a infinito, ¿no? Claro, tiende a infinito. Y el n tiende a infinito, entonces esto se hace infinito. No funciona. No funciona así. Dice usando regla L'Hopital. A ver, tiene que ser de la forma 0 o infinito por algo. Tenemos que tratar de escribirlo esto. Vamos a tratar de hacer este límite. Entonces, límite cuando n tiende a infinito de n, vamos a poner n exponencial de s partido por n menos 1 partido por la exponencial de s partido por n. Porque ese negativo se puede escribir así. El límite cuando n tiende a infinito de n por exponencial de 2s partido por n menos 1 partido por la exponencial de s partido por n. Porque así se ve mejor. Entonces, esto tiende a 1, ¿cierto? Pero esto tiende a infinito. Ah, no, ya. Si el n tiende a infinito, ¿cierto? Esto tiende a 0, así que esto tiende a 1. Esto tiende a 1, entonces me queda 1 menos 1, 0. Así que si el n tiende a infinito, todo esto tiende a 0. 0 y esto tiende a infinito. Así que esto es 0 por infinito. Así que ahí podemos usar L'Hopital. Acuérdense que L'Hopital lo podemos usar desde la forma 0, 0 por infinito, 0 elevado a infinito, o infinito elevado a 0. Esas son formas, estoy escribiendo cosas que no tienen sentido matemático, pero estamos pensando en a dónde tienden los límites. Tengo estos límites, entonces puedo usarlo. En este caso sí, porque este tiende a infinito y este tiende a 0. Así que este forma L'Hopital y por lo tanto podemos usar L'Hopital. Entonces calculando L'Hopital
Esto va a ser límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Bueno, para usar L'Hopital necesito escribir en realidad infinito partido por infinito. Entonces va a ser límite cuando n, porque eso se pueden traducir todo, ojalá a infinito partido por infinito. Por lo menos eso. Y ahí sí puedo usar L'Hopital como se conoce. ¿Cómo escribo para que sea infinito partido por infinito? Bueno, esto lo tengo que dar vuelta, porque si esto tiende a cero, eso tiende a cero sin darlo vuelta. Ya, bueno, calculemos el L'Hopital así. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que derivar esto, ¿cierto? Es la derivada de esto por la derivada de eso. La derivada de esto es 1 y la derivada de esto va a ser exponencial de 2s partido por n, ¿cierto? Por la derivada de lo de arriba, que es la exponencial de 2s partido por n, por lo derivando en función de n. Así que me queda la derivada de lo de arriba. A ver, ahí estoy. Quiero derivar eso con respecto a n. Entonces esto es constante. La derivada del exponencial es la misma y la derivada de lo que está dentro, 2s partido por n, tengo que derivarlo y entonces me queda 2s por la derivada de lo que está aquí es menos 1 partido por n cuadrado, ¿cierto? 2s partido por n cuadrado. Por la derivada que está abajo, exponencial de Sn. Menos exponencial de 2s partido por n menos 1 por la derivada de lo que está abajo, que sería la misma, menos 1 partido por n cuadrado, por 2s exponencial de 2s partido por n. Entonces, me queda límite cuando n tiende a infinito de menos 2s partido por n cuadrado, exponencial de 3sn menos exponencial de a ver, ¿por qué salió 2s ahí? Ah, pues, entonces la derivada de esto no es 2. No hay 2. 2. Exponencial de 3s partido por n, ¿no? Menos exponencial de s partido. Creo que es así. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Están haciendo lo mismo? Sí le sigo, profe. Ya. La Yuyuni también me dice que sí. Muy bien. Entonces, esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 2, me queda 1, me queda menos s partido por n cuadrado por exponencial de 3sn menos exponencial de sn. No sé si me funcionó eso. A ver, me quedó igual que la anterior, pues. Ay,
ver, vamos a ver aquí. ¿Qué dice el hospital? Y no sé por qué el hospital da eso. Me quedan dos S. Está mal hecho el hospital aquí. Que tiene que ser infinito partir por infinito para derivar arriba y abajo. Es que el hospital está mal hecho. ¿Cómo transformamos esto para que sea de la forma infinito partido por infinito? Porque esto es de la forma infinito y esto de aquí es cero. ¿Cierto? Porque si el n tiende a infinito, esto tiende a 0, entonces me queda tiende a 1, 1 menos 1, 0, y esto tiende a 1, entonces me queda 0 partido por 1 es 0. Ah, pero ya. Pero si lo escribo así, límite cuando no quería escribir, no sé por qué no lo hice. Lo escribo así, no. Voy a poner n partido por exponencial de Sn partido por exponencial de 2s partido por n menos 1. Fíjense que esto es lo mismo. Tengo un a por b, yo digo que esto es a, b partido por c, lo mismo que c partido por b. ¿Esto? ¿Qué estoy haciendo? Porque esto va a ser a multiplicado por el inverso de eso, que va a ser b partido por c. Pero lo entretenido de esto, que ahora este tiende a infinito, ¿cierto? Este tiende a infinito, y este va a tender a, esto tiende a 1, pero esto tiende a 0. Así que 1 partido por 0 es infinito pensándolo en los límites, ¿cierto? Así que ahí me queda infinito partido por infinito. Entonces, ahora vamos a usar L'Hopital. Ahora debería funcionar. Entonces, L'Hopital dice la derivada de arriba partido por la derivada de abajo. 1 partido por... Ahora tenemos que derivar esa cosa fea. Entonces, el denominador común va a ser exponencial de 2s partido por n menos 1 al cuadrado, por la derivada del de arriba, que es la derivada del exponencial, es la derivada del exponencial por la derivada de esto que es s por 1 partido por n. Ahora, de que a menos s partido por n cuadrado, por la exponencial de Sn, derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, la derivada de 2s partido por n menos 1, es exponencial de 2s menos n por 2s por menos 1 partido por n cuadrado. La derivada de 1 es 0. Entonces me queda menos 2s partido por n cuadrado con la exponencial de 2sn. Ya, sale más fácil porque derivamos antes lo mismo. Límite cuando n tiende a infinito, 1. Bueno, esto pasa arriba, ¿cierto? Ahora ya calculamos el hospital, así que puedo escribirlo un poquito más normal. Todo s partido por n menos 1 al cuadrado partido por, ¿qué cosa tienen en común? El menos, el s
el n cuadrado y el exponencial de s partido por n. Y aquí me va a quedar, tengo todo lo que está afuera, me queda exponencial de 2n menos 1. Y acá tengo esto, me falta el 2 y me falta un signo menos. Menos 2 cuadrado, eso, por exponencial de 2s. Límite cuando n tiene infinito, exponencial de 2s. 1 que por, y aquí se me van, esto me queda menos, menos, entonces se me va con eso. Y me queda menos exponencial de 2sn menos 1. Me va ese con ese con ese. Y me queda exponencial de s partido por n cuadrado por 1 más exponencial de 2s. Ay, ya, ¿por qué da 2s? Límite cuando n tiene infinito. Me queda n cuadrado por exponencial de 2sn menos 1 al cuadrado partido por exponencial de s partido por n, 1 más 2s. No, no sé por qué da eso. No, ¿por qué? Porque, ya, bueno, pero no. ¿Alguien tiene alguna idea? No, profe. Ya, entonces va a quedar de tarea. Tarea. Revisar por qué da eso. Hola, Yuyunis, ¿qué dice? No se me ocurre. No, a mí tampoco. Estamos mal en los límites. Y a revisar este límite. Tarea. Tiene que dar 2S. Eso es lo que dice acá y no sé. Acuérdense que dice, tratando usando el L'Hopital, que esta parte de aquí es 2S. Entonces, si esto es igual a 2S, ¿cierto? 2S, se me van con eso y me queda lo que me está diciendo. Fíjense que me queda ese paso nomás para llegar a la transformada de Laplace. Y eso va a quedar de tarea. Eh, para poder continuar. Ya nos falta esto. Entonces, la idea ahora es tratar de usar, ¿cierto? Lo que nosotros deberíamos saber, que es esto, para resolver eh, ecuaciones diferenciales. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular, ¿cierto? Encontrar esta solución usando transformada de Laplace. Entonces, esto va a ser la transformada de I segunda, ¿cierto? ds más la transformada de I ds igual a la transformada de delta pi. Entonces, esto es s cuadrado. La transformada de I la vamos a llamar I. Y de S es igual a la transformada de I. Entonces, s cuadrado por I de S menos S por I0 menos I prima de 0. Creo que así se me enredó. Bueno, da lo mismo porque es 0. Ya. Creo que es así. Ahí. Ahí sí. Más I de S y esta transformada en Laplace, la misma aquí es menos IS. Exponencial de menos IS. Este es 0, este es 0. Así que me queda S cuadrado por I de S. Perdón. Es S cuadrado más 1
por I de S es igual a exponencial de menos pi. Entonces, I de S va a ser igual a la exponencial de menos pi S partido por S cuadrado más 1. Si quieren, lo escribimos por separado. 1 partido por S cuadrado. Entonces, cuando tenemos una exponencial, ¿cierto? Con respecto a S, es una multiplicación de la función con una Heaviside. Entonces, I de t va a ser igual a la Heaviside en pi de t. Y esta es una función, dijimos que era coseno. Coseno de t menos pi. Esta es la solución. Si quieren lo vemos acá. Tengo la función que va a ser eso, ¿cierto? Y entonces, perdón, va a ser seno. ¿Por qué coseno no? Según yo es coseno. Tenemos que acordarnos las transformadas de la clase anterior. Creo que sí es el seno. ¿El seno? Sí, creo que sí. El seno no era con el S. Bueno, yo estoy pensando todo mal. Acá está. El coseno es con S y el seno es con A. Así está bien. A ver, volver a esta otra. Entonces, es el seno. Entonces hay que aprender a seguir las transformadas de Laplace para que no pasen eso. Entonces, es esto de aquí. Bueno, y seno de t menos pi, porque como seno es periódica, se puede escribir así. Solamente por eso, no porque siempre se puede escribir así. Y aquí seno es periódica de periodo pi. Periódica de periodo pi. Así que puedo transformar eso en esa función. Entonces, la solución de la ecuación diferencial, ¿cierto? Va a ser esa de ahí. Bueno, eso. ¿Dudas? ¿Consultas?